Hoy tenemos con nosotros a una semidiosa. ¿Exagero? No, te explico por qué. Porque es una voz que está en todas partes y siempre sabe dónde ir. En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Efectivamente, fue la voz de Google Maps. Pero es que no es todo. Además canta como Los Ángeles y lo pudo demostrar siendo la voz de Jasmine para Disney. Eso no, porque no callaré. Podría seguir enumerando trabajos para El Mundo Today, Coca-Cola, Renfe, Netflix, Supremiondas, pero es que no quiero pillarme complejito de Wikipedia, ya está bien. Y creo que ya ha quedado bastante claro lo de la semidiosa. Pero ¿por qué semi? Porque no solo hablaremos de belleza y de aciertos, también de miedos, de una infancia difícil, del futuro del arte y de la IA, de que algo tendrá Bad Bunny y del inesperado modo en que se le presentan las musas. Lo que le hace más grande no es su talento, sino que no le importa mostrarse vulnerable. Después de ser la voz de tantos otros, por primera vez tiene voz propia. Su primer disco es Belleza y Terror y está aquí para presentarlo. Niki García, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Daniel? Yo bien y además con mucha ilusión porque quiero conocerte un poquito. Hay muchas facetas de ti que ya conocemos, porque vamos a situar un poco a todo lo que nos está viendo en este momento. Eres algo así como una famosa anónima, porque puede parecer que no te conocemos o puede haber gente que piensa que no te conoce, pero te cuelas en nuestras vidas. Siempre buscas la manera de colarte en nuestras vidas. Y puede haber gente que piense que te dedicas a cosas inconexas, pero todas tienen en común la voz y la interpretación. ¿Sobre todo te sientes actriz y cantante? Sí. A ver. Claro. A lo mejor empiezo muy fuerte, ¿no? Te pillas un poco en frío, Es una pregunta fácil. O sea, me dices si sobre todo me siento actriz y cantante por encima de cualquier otra cosa. Sí. Sí. Yo pago mis facturas y mis cosas cuando hago trabajo como actriz y como cantante de sesión. Entonces sí, es lo que soy. ¿Qué me siento? Creo que además tengo un lado importante de compositora que hasta ahora no he podido mostrar del todo. Lo he mostrado en otras ocasiones, pero al componer en inglés parece como que todo se diluye más, pero me siento muy, muy compositora, muy autora. Lo que pasa es que es verdad que estrictamente hablando, el pan me lo gano como actriz y como cantante para otros proyectos que no son exclusivamente el de mi disco. No sé si he tomado suficiente café para responder a estas preguntas. Puedes tomártelo mientras hablamos. También has estado de presentadora, por ejemplo, en lo del Mundo Today. La carne roja procesada y los embutidos incrementan el riesgo de hacerse un tremendísimo bocata, según los expertos. Pero claro, ahí actúas también. Sí, ahí soy actriz 100%, porque soy una actriz haciendo de periodista. De hecho, uno de los halagos más bonitos de mi carrera es que mucha gente dijera, mucha gente, de vez en cuando me encontraba con un artículo, cuando alguna noticia del Mundo Today se hacía viral, me encontraba con un artículo que decía la periodista Niki García. Soy periodismo, no soy periodista. Lo he hecho, ¿no? Claro, entonces pienso, es muy bonito que me llamen periodista por haber visto esto, porque significa que algo estaré haciendo bien, que habré pillado el tono. No, soy una actriz haciendo de periodista para comunicar esas noticias tan disruptivas, ¿no? Esto de ser la voz de Jasmine, lo hemos dicho ya, ¿no? La presentadora del Mundo Today, la voz de sintonía de series, te he escuchado en El Inspector Gadget, por ejemplo. Bueno, la nueva versión, no la que yo vi de pequeño, que ya tengo unos años. Yo también era pequeña. Pero sí, esos remakes que se han hecho, El Inspector Gadget, Pato Aventuras, por ejemplo, cuando Miguel Ángel Varela, que es el director de doblaje cantado, que me ha llamado para hacer muchos de esos trabajos tan bonitos. Cuando me llamó para hacer Pato Aventuras, yo no sabía que iba a hacer Pato Aventuras. Yo me presenté en el estudio y digo, bueno, ¿qué tenemos hoy? Me dice, pues tenemos una cosa muy molona. Entonces vi Pato Aventuras en la pantalla del estudio. Digo, no me digas que vuelve y no me digas que voy a cantar yo el Patos, ¡bú! Dice, sí, justo. Patos, no saldrás perdiendo con el trato. Y eso me hizo muchísima ilusión.
claro, y también cuando me preguntan, ¿pero eres la voz de Jasmine? La original, la primera. Y digo, no, hombre, no, yo era una niña. Soy la de la peli de 2019. Pero sí, es increíble haber tenido la oportunidad de hacer trabajos que son remakes de las cosas con las que yo misma he crecido. Eso ha sido bastante espectacular, la verdad. Y yo creo que va a haber mucha gente de las nuevas generaciones que algún día te parará por la calle y te dirán, tú fuiste mi infancia, ¿no? O algo así. No sé si te lo habrán llegado a decir ya. Ha habido un poco de eso, sí. Sí. Sí, nada, detalles. Como es que cuando yo era pequeño, pero claro, me dicen Perdona esto. que me estás llamando, ¿no? Bueno, no, pero yo lo entiendo, pero me dicen esto porque para mí siguen siendo pequeños. Claro. Quiero decir que igual era una serie de Disney Channel que veían hace, pues posiblemente 10 años, pero claro, si ellos tienen 20 ahora, que tenían 10 años hace 10 años, lógicamente, matemáticas bien, gracias, pero... Pero claro, para mí yo, un chaval de 20 años, sigue siendo un poco peque, entonces... Claro. Sí, nada más que esos claro. años son de mucha transformación y es verdad que pasas de ser un niño a ya prácticamente un adolescente, un joven, ¿no? Un joven. Claro, eres un joven que, claro, lógicamente, en la treintena, 10 años no parecen nada, se te pasan en un abrir y cerrar de ojos, pero sí, ya me doy cuenta de que he formado parte de la infancia de algunas personas. Es muy fuerte, pero bueno, claro, es que nos vamos haciendo mayores todos cumplimos años, de eso nadie se salva. Cuando haces todos estos personajes es como si vivieras otras vidas, ¿no? ¿Eso es de lo que más te gusta de tu trabajo? Sí, eso es genial. Eso es genial, poder meterme en la piel de un montón de personajes. Sobre todo, la animación para mí es un poco la razón por la que yo me metí en doblaje. Es lo que más me gusta hacer, animación. Y me gusta mucho, tengo como cierta querencia o pasión por hacer objetos inanimados que están animados. O sea, de repente oído y voz a un tostador. Es que hice una serie hace poco con mi amigo Juan Palacios. La dirigía él. Y eran un montón de electrodomésticos. Y esto fue con Rodri Martín. Pues el mío es una especie de grill de tostador y cuando se lleva las tostadas dentro, cuando se sorprende, pues se le saltan las tostadas, ¿no? Son un grupo de amigos que son todos como electrodomésticos. Y es que me lo paso bomba con mi amigo Rodri, que además ajusta con muchísimo cariño todo lo que hace y nos reímos muchísimo en sala. Entonces me encantan esos detalles, esas series de animación de cosas cookies pero divertidas con un toque gamberro. Hicimos una serie de Pinocho también donde yo fui Pinocho. Esta no es la casa de la bruja. Y era muy divertido porque además tenía como toques un poco gamberros la serie también con Rodri. Y además recuerdo que un día llegué al estudio y me dijo el técnico de sonido, porque no era el que estaba normalmente, era un chico que venía ese día y me dijo, ¿tú eres Pinocho? Pero me lo preguntó muy en serio. Claro, él estaba esperando a que viniera la actriz que hacía de Pinocho, pero la pregunta, ¿tú eres Pinocho? Como que no termino de acostumbrarme a esas cosas. ¿Tú eres Pinocho, no? Y yo, sí, soy Pinocho. En mi rato libre solamente. Claro. Es muy bonito. Es muy bonito vivir esas cosas. La verdad es que tengo he trabajado muy duro, también diré, para poder dedicarme a eso. Muy duro. Pero es un regalo cada día que tengo una oportunidad de hacer un personaje nuevo, es un regalo. Y además no me acostumbro a que sea mi trabajo. Es como qué suerte tengo, no me acostumbro a que esto sea la razón por la que me pagan. Es la leche. Y es muy difícil salir de ti, no sé si lo que haces es salir de ti, ¿no? Pero lo estoy diciendo así, ¿no? Para meterte en el personaje, porque para mí es como algo doloroso, ¿no? Ese ejercicio. Sí, es costoso. A nivel energético cuesta mucho. Yo pongo mucho el cuerpo además y suelo quedarme muy cansada, sobre todo si el personaje, sobre todo cuando es menos caricaturesco y es una cosa más dramática y más seria, como una imagen real o una ficción sonora, que he hecho muchas, y tengo que hacer una cosa muy, muy dramática, muy llorada, muy sentida o gritada a veces, entrar, y sobre todo cuando estoy entrando y saliendo de eso, porque a veces sales de eso porque pues te interrumpe alguien o el director te tiene que dar notas y no vas a estar como ¿qué quieres? Dime cómo lo hago, ¿sabes? No, tienes que salir. Sí. Perdona, ¿qué corrijo? Cuéntame qué. Y luego tienes que volver ajustando la toma haciendo de Pinocho, ¿no? Sin dejar de hablar como Pinocho, ¿no? Sí, no tanto por Pinocho, pero sí estoy pensando en ficciones sonoras que he hecho que eran muy dramáticas, donde tenía que estar llorando
todo eso, yo involucro mucho el cuerpo en eso, entonces me doy cuenta de que cuando salgo del estudio, pues por ejemplo me duele mucho la espalda, tengo que estirar, a veces parece un deporte realmente el trabajo actoral, es un deporte muy físico y de hecho hay que tener preparación física, hay que estirar antes y después, porque si no luego me acabo contracturada por todas partes y me pasa mucha factura. Entonces sí, a nivel psicológico lo tengo más dominado, pero a nivel físico hay que estar muy preparado. ¿Y cuándo empieza todo? Hemos hablado antes de la infancia de los otros, ahora quiero que me hables un poco de la tuya, de en qué momento ves claro que te quieres dedicar a esto, si tienes algún primer recuerdo cantando o poniéndote en la piel de personajes que dijeras, esto es lo mío, a esto me tengo que dedicar yo. Recuerdo perfectamente. Bueno, hay una cosa que no recuerdo, que realmente es el primer indicio, y esto me lo ha dicho mi madre. Mi madre decía que cuando yo era muy pequeña y aprendí a hablar, que aprendí a hablar pronto, lo he visto, eso dice ella. Y además, si tú no aprendes a hablar pronto... Sí, aprendí muy pronto y además desde muy pequeñita era muy redicha. No me extraña que me hicieran tanto bullying en el colegio, porque es verdad, probablemente lo sigo siendo. Me gusta mucho el lenguaje como concepto, como mundo a explorar, y me gustan mucho las lenguas. Me gusta muchísimo el castellano, crecí también hablando inglés a la vez y más o menos, y es una herramienta, pues no soy de números, soy claramente de lengua, o sea, es como es mi tema, ¿no? Y mi madre recordaba verme muy pequeñita hablando con mis dedos y mis dedos me respondían cada uno con una voz. Entonces me inventaba historias en las que yo hablaba con mis dedos y mis dedos me respondían cada uno con una voz. Yo no recuerdo esto. Esto me lo contó cuando ya era mayor porque estábamos en un centro comercial y pasamos por delante de un escaparate de una juguetería en la que había marionetas de dedos. Y dice, mira eso. Y digo, sí. O sea, yo era adulta ya, no... Que no sabes lo que hubiera dado porque existiera eso cuando tú eras pequeña. Y digo así, dice, sí, porque qué, ¿no? tú ponías voces... Claro, yo no tenía idea de esto. Dice, tú le ponías voces a tus dedos. Hola, soy Nikki. Pues yo no. Y claramente te hacía falta algo así. Me hubiera encantado que existiera. Y tú pensando, mamá, tan mal estaba, ¿no? A ver, sí. Yo pensando, menos mal que sabías que era un hobby, no esquizofrenia, ¿no? Pero sí. Eso por lo visto es el primer indicio. Lo que yo sí recuerdo perfectamente es ver 1000 veces las películas de Disney, una y otra vez, el VHS, La Sirenita, Pocahontas, La Bella y la Bestia, Aladdin, y les quitaba el sonido y hacía yo las voces. Lo ponía en mute y hacía yo todas las voces. O sea, que lo de Yamin ya te lo venías preparando de lejos, ¿no? Sí, entrené toda mi vida para hacer ese personaje. Toda mi vida. Sí. Voy a gritarles, quieren que me calle. Pues hay algo muy curioso en todo lo que haces y es que algunos de los trabajos que para ti pueden representar pues cuestión de horas, ¿no? Que son una sesión o dos de grabación, luego te persiguen, ¿no? Pueden tener una repercusión de años, como lo que te ha pasado con la voz de Google, ¿no? Bueno, no fueron unas horas, eso fue casi un año de... Casi un año de grabación. Sí. Fíjate que yo pensaba que eso era cuestión de un par de ratitos y luego casi todo era voz sintetizada. Ahora ya sí, porque con la inteligencia artificial, que tanto ha cambiado el mundo, todos los mundos, no solamente el tecnológico, sino el artístico, ahora con la inteligencia artificial... Mucha gente confunde la voz de Google con una IA, y no es lo mismo. La voz de Google o de Siri o de Alexa son síntesis de voz, como bien has dicho, una voz sintetizada, y la IA es una herramienta para sintetizar una voz, hacer un dibujo, escribir un texto y un montón de cosas que en algún momento pueden ser útiles o en otro momento pues pueden ser un poco, bueno, de dudosa utilidad. Pero bueno, el caso es que ahora ya probablemente con una inteligencia artificial se puede sintetizar una voz muy rápido, pero cuando yo grabé eso se necesitaba mucho material, entonces yo estuve casi un año de grabaciones diarias, muy duras, muy difíciles. Hay que tener una preparación física y psicológica, había entonces que tener una preparación física y psicológica importante para hacer eso. Ya imagino que con la IA no es así, que grabas unas pocas frases y sintetiza enseguida. De hecho, ahí radica un poco el peligro.
uno de los muchos peligros que tiene la IA sin regular. Sí, Que es que puedes sintetizar la voz de cualquiera igual con un audio de WhatsApp. te Pero roban la voz en segundos. Yo lo he probado con alguna y es nada, cuestión de 3-4 frases y ya tienes la voz de la persona. Claro, eso hay que regularlo, eso es un peligro. Pero cuando yo lo hice no se podía hacer. Era más, aunque el trabajo lo hacía una máquina, era más manual. Entonces necesitabas mucho más material. Ya que hablamos de la IA, ¿cómo se está notando? ¿Se está notando ya en el sector? Sí, se está notando, porque el mundo de la voz no es solamente el mundo del doblaje, es el mundo de la voz en muchas cosas, en anuncios, en muchas cosas que el gran público no ve, que son vídeos corporativos que llamamos, que a lo mejor es un vídeo que una empresa hace para presentar a sus clientes o a sus socios o para un evento y les hace un resumen de lo que han hecho este último año para el evento, todas esas cosas que son vídeos corporativos, normalmente de uso privado. Todo eso era un grueso grande del trabajo de los actores y los locutores. Y yo, por ejemplo, sí que he visto muy disminuido el volumen de trabajo que recibo de eso. Y mi única conclusión, bueno, también podría ser que es que haya gente que lo haga más barato por debajo de convenio. Eso puede suceder siempre, no lo controlas. Pero tengo la sensación de que hay un uso de la IA potente. Luego siempre pasa que algunas empresas se acostumbran a usar la IA hasta que de repente todos los vídeos de momento les suenan iguales y quieren darle un toque pues más emotivo, un toque o simplemente quieren poder dirigir una voz y entonces es más fácil interactuar con la persona, desde luego. Pero sí, se está notando la reducción del trabajo y también el tema con la IA es que lleva una especie de homogeneización del arte y del pensamiento, que es un poco... Se queda todo un poco como amalgamado en el mismo estilo. Y me da pena. Creo que llegaremos a lo mejor a algún momento de saturación, ¿no? Que queramos volver a eso, ¿no? A como era antes, entiendo en cierto modo, y que, bueno, ahora mismo estamos utilizando eso como si fuera la herramienta, como si no hubiera otra más. Pero llegará un momento en que será una herramienta más. No tengo como un ni pincel idea. más para un pintor, no el pincel único. Sí, es una herramienta para los artistas fenomenal. El momento en el que el propio artista es la IA, Sí, en el claro. momento en que le dices escríbeme un texto de cero o hazme una ilustración de cero, o sea, que no es... Si eres un ilustrador utilizando algunas herramientas de IA para hacerte un trabajo un poco más fácil o yo qué sé, te ahorra horas de trabajo, pero tu mente creativa, tu tesis, tu mensaje a comunicar sigue estando claro e intacto, pues bueno, ok. Claro, si el mensaje te lo da la IA, ya no eres tú. ¿Qué es eso? Claro, es que, claro, es como, no sé, yo lo veo que va a tender todo, o que tiende ya todo a una especie de... Sí, como de una simplificación y una falta de distinción en el arte que no me interesa nada. No me interesa nada el tren de convirtámonos todos en una caricatura de los Simpsons. Convirtámonos todos ahora en... Pregúntale a ChatGPT cómo eres y que te haga una caricatura al estilo de no sé qué. Es una cosa que no me interesa nada. Me interesa mucho más que una persona que dibuja con las herramientas que sea, pero que se le ocurre a él o a ella, diga, ay, te he hecho esta caricatura porque es que me hace vi una foto tuya y luego también te he puesto a tus animales y no sé qué. Todo eso me interesa muchísimo más que una moda de convirtámonos todos en un personaje de los Simpsons. No tiene, para mí es como generar un poco material que no, un poco basurilla, ¿no? No sé. Un poco spam, ¿no? Pero bueno, antes... Un poco spam, ¿no? Como correo basura, ¿no? Es spam total. Es el forwardeo de los años 2000. O sea, el tema de estas modas para mí son el nuevo forwardeo. Si no lo reenvías a 10 personas, tendrás 7 años de mala suerte. Eso que tanta pereza me dio en su día, me la da ahora con el
Subí a Instagram tu foto hecha por IA de no sé qué, no sé qué. Yo vestida de animadora en un campus americano. Yo no sé si es spam total, es spam visual, no aporta nada, no sé. Bueno, ese es mi sentir, respeto el de otras personas, pero a nivel artístico no me parece nada interesante, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. Usarla ya con moderación o morirá un gatito. Ese es mi mensaje, ¿no? A ver si cuela un poco. Aunque sea por medio de la amenaza. Morirán bastantes gatitos, moriremos todos de sed en algún momento probablemente, pero madre mía, tío, vaya tela. Bueno, vamos al meollo. Vamos a lo que te trae hasta aquí. Que, bueno, es que has dejado de poner voces a otros y ahora eres más tú misma que nunca. ¿Esto por qué llega ahora? Aunque no es lo primero que haces como cantante, pero ¿por qué llega ahora? ¿Por perfeccionismo? ¿Por falta de tiempo? Sí, todas las de arriba y por falta de recursos económicos también, porque he tenido que trabajar muchos años para poder ahorrar lo suficiente para pagar muchas cosas. Afortunadamente he podido hacerlo, podría no haberlo logrado. Afortunadamente lo he logrado, pero bueno, es un poco la razón por la que estoy grabando un disco sacando un disco a los 40 y no a los 20, es porque me lo estoy pagando yo y bueno, pues es un poco lo que hay. También hay un tema de perfeccionismo, sí, que me ha costado mucho asumir mis limitaciones y reconocer mis habilidades. Me ha costado mucho ambas cosas. Pero bueno, pero en ello estoy. También es mejor hacerlo que no hacerlo. Y ha sido cuando he podido, después de muchos años de mucho trabajo, pues mira, lo de Google, muchísimos audiolibros que he narrado sin parar. A veces narraba 12 horas, que al final estaba grabando entre narraciones, algún anuncio, algún doblaje o tal, igual estaba pues 13 horas fuera de casa y me ha costado mucho acumular un poco ese patrimonio económico para poder tener un patrimonio cultural. Entonces, es eso. ¿Te ha costado encontrar el tono, ¿no? Después de hacer tantos personajes y demás, ¿quién es Nikki, ¿no? Detrás de todo eso? ¿Eso te ha costado trabajo? Totalmente, sí. Me ha costado mucho. Ahí me ha ayudado mucho mi productor. Mi productor Francis, que es fantástico, al que conocí grabando la cabecera de la serie Berlín. I will never trust, running out too fast, things will never last, everything should pass, turning into dust. There is no other way, there is nothing I can say. Le presenté unas canciones, le pedí que me las produjera y empezamos a hacerlo, y cuando íbamos a grabar algunos de los temas, él mismo me dirigía, me decía, yo creo no tienes que estar tan tímida o tan pequeñita, ya estás en otro punto, tía, estás como sentada y tal. Entonces he estado tan acostumbrada a cantar como una actriz, como una intérprete que tenía que seguir instrucciones, que de repente cantar mis propias canciones que había escrito yo se me hacía un mundo, porque no sabía qué voz tenían. Entonces he tenido que hacer ahí un trabajo de introspección fuerte. Ya lo había empezado mucho antes de grabar el disco. El disco realmente es la plasmación y la consecuencia de haber hecho ese trabajo psicológico tan grande. Hay que dejar claro que antes de esto has tenido también algún disco en inglés, que has estado con gente de la sierra, ¿no? Creo que... Sí, exacto, sí, de la sierra. Y bueno, ¿y toda esa etapa previa, cómo te ha servido para llegar hasta hoy? He aprendido muchísimo. De hecho, el primer disco que grabé de Todos fue como integrante de un coro de gospel muy grande hace muchos años. Yo creo que ese disco debe ser del 2011, o 2010 o 2011, o quizá 2012, no lo recuerdo bien, pero por aquella época yo ya estaba en un estudio grabando un disco de música, solo que como parte de un coro muy grande, ¿no? Todo me ha servido, todo sirve.
evidentemente cantar en un coro te enseña sobre armonización y un manejo de la intensidad de la voz y de la presencia que debes aprender a tener según el puesto que ocupes en la banda. Mi primer EP en solitario me enseñó mucho sobre composición, precisamente porque estaba aprendiendo a componer y bueno, hice en ese momento lo que sentía que me pedía el cuerpo hacer, pero ahora le veo flaquezas y veo que hay una evolución grande de ese disco a este. Estar en De la Sierra, donde yo musicalmente no hice mucho, solo escribí algunas letras, porque la mayoría eran de Luis Roth y son maravillosas, pero yo escribí algunas. Bueno, pues también ver a Miguel Ángel Varela componer, pues aprendes mucho porque estás viendo buenos músicos en acción, también en el directo, ¿no? Y ves esa manera de pensar musicalmente hablando. Entonces de todo aprendí y todo me lo he traído, yo creo. El disco se llama Belleza y Terror. ¿Cómo haces, ya que estás hablando del proceso creativo, cómo haces para inspirarte? ¿Qué trucos tienes? ¿Tiras de notas de voz, de libretita? ¿Te pones a hincar codos ahí como una buena estudiante hasta que das con el tema? ¿Cómo lo haces? No, la verdad es que no hinco codos. No, tengo una manera muy poco ortodoxa de hacerlo. No sé si es frecuente a otras personas, pero desde luego no me suena muy profesional, la verdad, porque no tengo el oficio integrado. Me obsesiono con un tema que me preocupa o que me emociona para mal o para bien, y entonces pienso mucho sobre ello, sobre algún concepto que tenga en la cabeza y de repente me obsesiono con o con un principio de melodía o con una frase o con un par de frases y estoy rondándole la cabeza, o sea, me ronda la cabeza la frase o las frases o esa melodía, pues X tiempo. En la ducha, en el coche, cuando voy de estudio a estudio, estoy siempre ahí como con esa frase por ahí detrás, ¿no? Como un pajarillo que está susurrándomela. Y llega un momento en el que empiezo a ponerme muy nerviosa. Me empieza a temblar la pierna para arriba y para abajo mientras como, mientras tiendo la ropa, mientras barro o lo que sea, o mientras le limpio la caja de arena a los gatos. Estoy como con el tembleque y empiezo a encontrarme un poco regular, empiezo a tener mucha ansiedad. Y entonces yo no lo reconocía, pero ahí es cuando mi chico una vez dijo: creo que estás incubando una canción. Y efectivamente, a lo largo de los años hemos visto que cuando me entra ese nervio es porque ya necesito sentarme al piano o agarrar la guitarra y empezar a estructurar las ideas que he ido acumulando. Y ahí sí hay un trabajo más de oficio. Poner por escrito, normalmente en las notas del iPhone, la verdad, tanto de audio como por escrito, ahí ya sí me pongo a ordenar y entonces a averiguar qué acordes irían mejor o qué me puede faltar o qué puedo cambiar para hacerlo más interesante. Y ahí entra el oficio, pero antes de que venga el oficio hay una especie de germen como cuando incubas un resfriado. Me pongo igual, lo tengo ahí dentro, me empiezo a encontrar mal y hasta que no me siento no estoy tranquila. Y cuando me siento y hago un primer boceto, una primera maqueta, ya se... Casi como un parto, ¿no? Como lo describes. Totalmente. Sí, ahí ya me deja de temblar la pierna, estoy más tranquila. A lo mejor incluso he logrado hacer una maqueta lo suficientemente redonda como para mandársela a Francis. A veces le he mandado el primer parto, que es media canción, y él ha continuado la canción entera y ha sabido perfectamente por dónde tenía que llevarla. O sea que no solamente es un gran productor, es un gran coautor. Porque dice, yo creo que esta canción molaría que acabase así y está clarísimo que tenía que ser así. He tenido mucha suerte encontrándole, la verdad. Y esa es un poco la idea. O sea que empieza todo un poco por tu necesidad de contar algo concreto sobre una idea concreta. Totalmente, sí. Es una necesidad de compartir. Y luego me decías que te ponías a pensar en la música, pero ¿en la música concreta para esa idea? ¿O empiezas a pensar músicas en general? No, en una música a medida para esa idea, ¿no? Una melodía, sí, se me ocurre una melodía. Depende de si es una cosa más llorada o una cosa más de celebración.
Sí, sí. O sea, que son canciones completamente hechas a medida, de alguna manera. Porque claro, yo tenía por aquí a otros artistas que me decían, me van pasando bases o sintonías y luego le pongo una letra. Es decir, esa sintonía en absoluto tenía esa letra al principio. En tu caso no, es como hay una idea, un mensaje y ese mensaje lo va construyendo todo, ¿no? Me parece muy laborioso también este sistema. No tengo ni idea de cómo clasificarlo. De hecho, me da un poco de vergüenza cuando hablo con otros músicos que tienen mucho más oficio y que entran al estudio y se sientan para ponerse con ello como debería ponerse cualquier profesional de cualquier oficio, entrar a su oficina y ponerse con ello. Me da vergüenza decir, yo me pongo mala. Empiezo a pensar en algo y hasta que no veo que se me sale ya por los poros y que estoy de los nervios, no me siento a completarlo. No sé ni cómo... No, lo he llamado laborioso, pero me parece también, no sé si decir, un poco romántico, ¿no? En cierto modo. Porque es como querer vestir la idea con su vestido, no con otro, ¿no? No poner ahí cualquier cosa. Sí, es un poco impulsivo. A veces me parece que es un poco adolescentil también, que esperar de repente como a que llegue la musa, ¿no? No sé. A lo mejor debería sentarme mucho antes y no esperar a tener una ansiedad galopante, pues probablemente. También es verdad que si tuviera los medios económicos para dedicarme solo a esto y yo no tuviera que irme todos los días a un estudio a grabar algo que no es la música, pues probablemente podría dedicarme a lo mejor mis buenas 5 o 6 horas a estar en el estudio a ver qué sale. Quizás sería más prolífica haciendo eso y no sería necesariamente menos bueno, sino que a lo mejor me daría la oportunidad de explorar más cosas y hacer cosas incluso más interesantes, quién sabe. Pero bueno, de momento el método es este porque tengo que seguir trabajando mucho para poder pagar todo esto porque son muchas cosas. Pero bueno, pues pluriempleada, pero está bien, tengo mucha suerte con mi trabajo, o sea que... Como no te veo perfectamente ahora mismo, te quiero preguntar, ¿la pierna ahora mismo está tranquila? ¿Cómo estás? No, está para arriba y para abajo. ¿Sí? Sí. Te estoy quitando tiempo de hacer una canción, ¿puede ser? No, está casi. De hecho, hay una idea que me anda rondando ahí desde hace tiempo. No he logrado hacerla como quería, entonces tengo que adaptarme a la nueva situación y bueno, pues estoy un poco nerviosilla por ver cómo resulta, pero sí, tengo la pierna. Sí. Bueno, imagino que cuando salga ya pues estaré más tranquila. Vamos a ir un poco, si te parece, canción a canción, sin reventar mucho el significado, ¿eh? A lo mejor no todas, pero un pequeño recorrido. Vamos allá. Está Belleza y Terror, que es la que le da título, ¿no? Si no me equivoco, y que es como una intro, realmente. Una intro, sí, total, es una intro. Eso es lo que te digo, por ejemplo, ese es un ejemplo de canción que le mandé la mitad a Francis y él completó la otra mitad con todo el instrumental que tiene, que es la explosión de ese comienzo. Esa canción habla sobre continuar, seguir. Buscando en el terror belleza. Intentar encontrar luz en la oscuridad. ¿no? Lo que no... Sí, seguir para adelante. Es una canción que le escribí a mi perro, realmente. Yo tenía un perro, el perro de familiar, el de la infancia. Bueno, iba a decir infancia, pero lo tuve en la adolescencia. No lo tuve en la infancia, pero era un perro de trineo, un husky siberiano, y tenerlo me supuso mucho apoyo en una época muy difícil de mi vida y perderlo pues muy duro, como cualquiera que haya perdido un animal al que ha querido, como si fuera parte de la mitad de su alma, ¿no? Y sí, esa canción se la hice a mi perro. Por cierto, creo que tienes un vínculo importante, ¿no? Con los animales, con el campo. Sí. Sí, desde la infancia, eso sí, el campo... Mi padre me ha llevado al campo siempre mucho y ahí hemos tenido muchos animales y han sido para mí un refugio. El campo es un refugio, mis animales son un refugio, muchas cosas que me ha costado asumir, aceptar, afrontar de la vida en ciudad, pues del colegio, de la universidad o lo que sea, el campo y mis animales siempre eran un refugio. Entonces este disco tiene mucho de eso, sí. Si no es mucho preguntar, ¿de qué te refugias?
De la hostilidad, probablemente. De la hostilidad, de la ira, de... Claro, yo sufrí mucho bullying en el colegio, mucho. Y además muchos años, 10 años. Hablábamos antes de lo importante que es, que son 10 años en esa época, ¿no? Pues desde los 6 hasta los 16 mi vida fue bastante Es toda una vida. Claro, toda mi vida. Entonces, afortunadamente, tenía ese campo como refugio y ahí lo he llorado todo. Todo. Y era un sitio, el único sitio de mi infancia donde fui genuinamente feliz es el campo. Entonces, me da como rabia hablar de esto porque parece que estoy aquí lamentándome, pero es una realidad sobre mi vida. No tuve una infancia feliz, es lo que es. Tuve mucha suerte porque tengo unos padres que me quieren mucho, pero bueno, nadie supo ver muy bien lo que sucedía, ni yo, ni ellos, ni nadie. Entonces, como que no fue una situación fácil de resolver. De hecho, no llegó a resolverse nunca. He tenido que tratarlo con terapia muchos años después. Y tuve una depre he tenido varias depres en mi vida, pero tuve una en la adolescencia muy heavy y la razón de salir a la calle era sacar a mi perro, que además siendo un perro de tiro, pues tiraba mucho. Y lo que dice la canción es eso, tiraste de mí como si yo fuera el trineo, ¿no? Y era un poco la primera enseñanza que tuve de hay que seguir porque esto tiene que mejorar. ¿Vale? O sea, peor es difícil que vaya, pero tiene que mejorar. Y efectivamente, pues seguí como mi perro. Y ahora estoy conquistando una felicidad que creía muy difícil. Y estoy contenta y orgullosa. Y lo de la mejor actriz tiene que ver con aparentar, ¿no? El estar bien, ¿no? Es la sensación que me da, ¿no? De hecho, mi madre siempre ha dicho que cuando yo era pequeña era una niña muy alegre. Y me hace gracia porque era muy infeliz. Y ella siempre dice, eres una niña muy alegre y muy risueña. Claro, yo me refugiaba en la sonrisa, en las bromas, siempre he sido muy bromista, tengo mucha vis cómica, entonces siempre he sido muy payasota y siempre he tenido el chiste, que era una manera de huir del un poco la cárcel en la que yo emocionalmente me encontraba, ¿no? Bueno, y físicamente podríamos decir también porque el colegio funcionaba como una cárcel en ese sentido, ¿no? Pero sí, si tú preguntas a la gente que me conocía cuando yo era pequeña, pues probablemente te digan que yo era una niña muy alegre, muy optimista, muy bromista y feliz, probablemente. Y me ha costado muchos años de terapia entender que no era verdad. Y que por eso en mi adultez he tenido ansiedad crónica y depresión crónicas tanto tiempo y tantos años, porque estaba escondiendo ahí pues un montón de mierda, ¿no? Entonces, no se termina, o sea, no es por regodearme en nada, es que descubres que hasta que no le das un nombre a eso y lo reconoces, no empiezas a liberarte. Yo estoy ahora muchísimo más a gusto desde que he escrito La Mejor Actriz y sobre todo desde que he hecho todo el trabajo previo a escribir La Mejor Actriz, desde que me he dado cuenta de cómo han sido las cosas. Y puedo reconocerlas tal y como han sido. Y es fenomenal porque me encuentro muchísimo mejor, pero claro, no ha sido fácil. Un palacio que por dentro ardía en llamas que nadie supo ver. Y lo peor del bullying, seguramente no del acoso escolar, es que te culpen, ¿no? Y luego, detrás de ese acoso, muchas veces no hay ninguna razón, realmente. Bueno, yo creo que... No quiero hacer un victim blaming, pero creo que son dinámicas que suceden. Creo que cuando una niña A se siente insegura porque niña B le desata unas inseguridades o incluso niña A sufre maltrato en su casa y llega al colegio y necesita maltratar a alguien porque a veces el maltrato va en cadena y yo creo que igual era el caso, sobre todo si no es niña A, sino que son gemelas, de repente ya como que el doble. Solo funciona, bueno, no sé si solo funciona, pero desde luego yo he sido una persona muy sumisa, muy sumisa. Y es muy raro que yo sea sumisa, creo que la gente no lo espera, porque cuando hablo con mucha certeza, y como si estuviera sentenciando, ¿no? Y yo creo que es un poco la forma de mi cara, la forma de mi boca hacia abajo, que tengo cierta seguridad hablando, porque
porque la lengua es un mundo donde me siento cómoda. Y yo creo que una niña que era tan redicha como yo, porque era muy redicha, hablaba... Pero yo creo que eso no es exactamente... O sea, mis padres y mis hermanas siempre me hacen chistes, porque yo era una niña pues con gafitas y diciendo... Pero ese término significa exactamente lo mismo que este otro. O sea, era una niña realmente como medio repipí, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, cuando le digo a mi chico, pero este término que tenéis en catalán sería equivalente a... Ay, déjame ya en paz. ¿Ves? Por esto te hacían bullying en el colegio. Entonces... Sí que es verdad que si alguien de repente decide hacerte un chiste o una broma y tú no te defiendes, que fue un poco el problema, que yo creo que no el origen, pero sí uno de los componentes. Sí, lo que no lo frena, ¿no? La falta de límites, ¿no? Pero la falta de límites, ese ha sido mi... Yo he tardado toda mi vida en poner límites, toda mi vida. Ahora ya los pongo claramente, pero como yo no tengo esa mala baba con alguien, yo no veo a alguien... Y digo, yo no tengo la necesidad de criticar la vestimenta de alguien porque esté más guapa de lo que a mí me resulta cómodo asumir. Sin embargo, he visto que esto sucede. No hacia mí, que también, pero sí que veo a una persona que pues aparece otra muy bien vestida y muy guapa. Mírala, si es que con esos botes, no sé qué se ha creído. O sea, este ímpetu yo no lo he tenido nunca. Para mí es espantoso. Es una manera de pensar absolutamente tóxica y enfermiza. Entonces, como yo no lo he tenido, me costaba mucho asumir que otros lo tuvieran conmigo. Yo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué más te da lo que yo lleve puesto? El coche que conduzca. ¿Por qué me lo tienes que rayar? Que esto me ha pasado también. Sí. ¿Por qué me tienes que rayar el coche que conduzco? O sea, además es un Nissan. No es que yo lleve un Porsche. O sea, que no entiendo esa rabia... que por cierto hay un tema que habla de esto, yo no la he sentido. Entonces cuando me venía de bruces en el colegio o en el trabajo, donde también he sufrido bastante bullying, por cierto, creo que por lo mismo, porque yo he tardado mucho tiempo en aprender a defenderme, me pilla como por sorpresa siempre. Digo, pero esta persona, ¿qué problema tiene con que a mí me hayan dado ese trabajo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene que hablar así de mí? ¿Por qué me tiene que hacer esas putadas? ¿Por qué tiene que hacer todo lo posible para que me quiten ese otro trabajo y utilizar sus influencias para retirarme otro trabajo y echarme de otro trabajo, ¿no? Y esto ha sucedido, todo esto ha sucedido y yo nunca he terminado de entenderlo. Y creo que es una mezcla de ser demasiado inocente y no poner límites a tiempo, porque crecí pues encogida. Creo que en el momento en el que le dices a una persona soy consciente de que has utilizado o de que has ido a amenazar a esta persona con que si me da trabajo tú se lo vas a quitar a ella, que lo sepas, o podría denunciarte por difamación, esto no se hace, o yo no he hecho las cosas que dices, así que cállate ya la boca, porque si no te denuncio por difamación. O sea, todas estas cosas yo creo que si las hubiera dicho a tiempo se habría acabado mucho antes. De hecho he comprobado que cuando he cambiado mi actitud hacia estas personas, porque cuando yo he visto que le caía especialmente mal a alguien porque me daban un trabajo para que todo el mundo había hecho cola, ¿vale? Y todo el mundo había aprobado y de repente el trabajo me lo daban a mí y yo notaba la hostilidad en esta persona, mi reacción era ser más maja. Hola, ¿qué tal? Como intentando compensar, ¿no? Como si hubieras hecho algo malo, ¿no? Efectivamente. Entonces esto lo que despertaba era más ira y más rabia. Es como, mira, esta zorra encima viene como de maja, o sea, le han dado el curr. Y encima viene de maja, ¿qué cojones? Pero a mí me costó mucho tiempo asociar ese pensamiento. Pero claro, cuando tienes una cabeza muy tóxica, esa es la cadena de pensamientos que tienes. Es que a mí no me pasa eso porque yo no he visto eso en mi casa. Yo he visto a mi padre brindar, abrir una sidra y brindar porque habían ascendido a un compañero de trabajo suyo. Y mi padre estaba muy contento por su compañero porque se lo merecía, porque había trabajado muy duro. Ese es el ejemplo que yo he tenido. Entonces, cuando de repente veo a una tía que no me puedo ni ver porque me dieron lo de Google y también me dieron lo de Aladdin y también y no sé qué, no sé cuántos, y tiene que hacer todo lo posible por ponerme una zancadilla laboral para que no me den eso otro, o si me lo han dado, para que me lo quiten, cosa que también ha sucedido. Entonces, claro, tienes que empezar a entender cómo funcionan algunas cabezas que son profundamente tóxicas. Y luego te das cuenta de lo importante que es no ser así. O sea, de entender que la cruz la lleva la persona que se comporta así, no tú. ¿Sabes? Sí, porque al final eso es veneno emocional para ellos.
sobre todo para ellos. O sea, Sí, tú al final puedes aprender a procesarlo, pero ellos no se lo van a Absolutamente. quitar de encima. Me habrán podido dejar sin trabajo en muchas ocasiones, vale. Pero se levantan consigo mismos todas las mañanas, ¿eh? Y yo soy una enemiga porque me dieron estos trabajos y salgo en no sé qué medios y les ha tocado los cojones. Pero siempre tendrán una enemiga que haga cosas muy molonas. Entonces ellos siempre van a tener ese veneno dentro. Yo no, yo si me quitas ese trabajo, pues haré otros. Pero desde luego yo no me voy a levantar. Mírala, y es que encima ahora. Yo no sé ser así y además, afortunadamente no soy así. Yo he tenido que aprender a decir, soy consciente de que haces esto. Bueno, por supuesto, ya no te voy a saludar más, evidentemente, porque llevo haciendo el panoli contigo 9 años. Pero bueno, pero es importante aprender a poner límites. Yo creo que si hubiera puesto límites muchísimo antes, no hubieran sucedido muchas de las cosas que me han hecho sufrir mucho. Ya no hablo del colegio, ya hablo de mi vida laboral. Pero bueno, pero estos son todo aprendizajes. Me gusta hablar de esto. Ya hemos hablado de la rabia. Sí, me gusta. Sí, hemos hablado de la rabia y a lo mejor de oxígeno también un poco La indirectamente, rabia ¿no? es esto y oxígeno también es esto. Sí, sí. Que puse semillas en todas mis heridas para verlas florecer. Mira. No, y te decía que me gusta hablar de esto porque yo me siento muy identificado con lo que estás contando. Es decir, yo he pasado ¿Ah, sí? por una historia muy parecida. Sí, sí, realmente. También terminé dándome cuenta de que poner límites era la clave. O sea que, y la necesidad de agradar, que yo creo que detrás de esto está también la necesidad de agradar, el aprender al final con los años que ¿por qué tengo que agradar a todo el mundo? No tengo que gustar a todos, ¿no? Ya No, está. no Sí, solo sí. no hay que gustar a todo el mundo. Es que si además caes mal a la gente que a ti te parece despreciable, lo estás haciendo fenomenal. Te lo digo porque yo durante muchos años intenté encajar en un grupo de gente ultra tóxica, que ni siquiera entre ellos se llevan bien, porque entre ellos se ponen a parir en el momento en el que uno se da la vuelta y pensé, ¿y yo quería formar parte de esto? No, yo no quiero formar parte de esto. Entonces, estoy completamente ok con caer muy mal a determinada gente. Vamos, no querría otra cosa a día de hoy. Por supuesto que no hay que caerle bien a todo el mundo, hay que caerle mal a la gente correcta. Exactamente. Esa frase me la quedo. Hay que caerle mal a la gente correcta, la apuntamos. Pues mira, hablemos de... Bueno, hemos tocado la rabia, hemos tocado ya también oxígeno, pero no sé si oxígeno se refiere a una relación de amor o no necesariamente, o que cada uno se lo lleve a su terreno. No necesariamente. Oxígeno es una relación entre una persona muy sumisa y una persona muy narcisista. Y puede ser de todo. Puede ser una relación de pareja, que no es mi caso en absoluto. Puede ser una relación de amistad. Puede ser una relación laboral. Puede ser una relación familiar. O sea, puede una persona que solamente habla de sí misma y que no se preocupa en absoluto por cómo se siente el otro, y sobre todo personas que te quieren mucho mientras seas manejable. Esto viene también con el tema de poner límites. En el momento en el que, o sea, te quieren pequeña, en el momento en el que creces, de repente te conviertes en una especie de amenaza y surgen las discordias. Siempre tú, ocupando todo lugar, yo ya no puedo respirar. El narcisismo es un tema del que no nos libramos ninguno, porque todos somos un poco narcisistas en mayor o en menor medida, pero leer sobre ello para entender muchas de las relaciones que no solamente que he tenido yo, sino que veo suceder, también me hace preguntarme, ¿cuándo puedo estar yo teniendo posibles comportamientos narcisistas? Voy a intentar identificarlos lo antes posible, porque no quiero ejercer sobre esta persona lo que yo he vivido con tal persona. No quiero, me niego. Entonces, bueno, para aprender, yo creo que las personas tenemos que pasar... Perdón, me pica la nariz un montón. Yo creo que las personas tenemos que pasar por una ITV como en los coches y tenemos que revisar un poco... Porque mira, sufrir una cosa, como hablábamos antes del bullying escolar, sufrir una cosa no te exime de perpetrarla luego con otra persona. ¿Sabes? A veces precisamente haber sufrido un Sí, es lo que abuso lo provoca. psicológico
es precisamente la primera chispa que hace que te conviertas en el abusón de otra persona, ¿no? En el maltratador de otra persona, físico, psicológico, lo que sea. Es muy frecuente que eso suceda. Con el narcisismo pasa un poco parecido. Si alguien te ha consumido todo el oxígeno que compartís, luego es posible que tú necesites ocupar mucho espacio cuando la otra persona lo permite porque te lo da y se retrae, ¿no? Son dinámicas de relación y está bien someter todas las relaciones a un pequeño análisis. Un pequeño Y autovigilarte un poquito, ¿no? No va a ser que caigas tú, ¿no? Muy importante, muy importante. Todos tenemos nuestras miserias, todos tenemos nuestros momentos bajos en los que hacemos cosas que no molan nada, que faltan al respeto a otras personas y mola verlo y reconocerlo. Y yo muchas veces, yo qué sé, pues digo una cosa, aunque sea un comentario muy tonto, en un grupo de WhatsApp con amigos y digo, uy, perdonad, esto ha sonado, como dije el otro día, uy, no recuerdo el adjetivo, pero había sonado como, qué prepotente ha sonado esta frase. Lo quería decir en este otro sentido, o sea, verse un poco, intentar verse desde fuera, ¿no? Antes hablabas de la importancia del productor, que coincidiste por ahí con él en algún momento y en este disco pues te ha ayudado a encontrarte a ti misma y compartís una canción también, el Vals de los Cínicos. Sí, me encanta. Yo sabía que quería hacer una canción con Francis, o sea, donde cantara Francis, porque todas están hechas con él, porque todas las ha producido él y algunas las ha coescrito. Pero yo quería que cantara además en alguno de los temas, porque canta muy bien y me encanta su voz y además me gusta mucho cómo quedan nuestras voces juntas. Y el Vals de los Cínicos es una idea que yo tuve hace mucho tiempo. Claro, estas canciones tienen años, algunas de ellas, varios años. Y bueno, tenía eso escrito sobre un tipo de posición vital, ¿no? El cinismo, el estar por encima de todo, el no creer en nada, el criticar la ilusión de otra persona porque total vives en un mundo de mierda y todo el mundo tiene malas intenciones y además nadie va a hacer las cosas mejor que tú que estás de vuelta de todo. Ese tipo de actitud vital que a mí me da tanta grimilla y como soy una persona pues con una especie de optimismo natural, aunque me estén apaleando, pues me he comido muchos comentarios basura de gente muy cínica. Y entonces estaba deseando poder escribir una canción sobre eso y le dije, cántala conmigo. Y dice, no, pero entonces el cínico voy a aparecer yo. Digo, no, hombre, no, somos los dos juntos. Y es más majo, la verdad es que he tenido muchísima suerte con Francis. Tiene una sensibilidad para todo, no solamente musical, para todo. De hecho, nos hemos hecho grandes amigos, nos vemos muchísimo, quedamos, aunque no sea para hacer música, quedamos para cenar, para comer, para hacer planes, porque es un tío muy, muy especial. Y su sensibilidad musical, desde luego, ha transformado este álbum por completo. ¿Cómo ha sido la experiencia de la grabación del disco? Ha sido un poco atropellada porque no hemos compuesto todo y producido todo y luego nos hemos metido en un estudio a grabar todo, como se debería hacer quizá. No sé si hay normas ya, pero hemos ido según terminábamos algo, nos metíamos y lo grabábamos. Terminábamos otra cosa, nos metíamos y la grabábamos. Entonces ha ido por épocas. También cuando yo he tenido muchísimo trabajo, pues hemos interrumpido un poco el proceso, o cuando lo tenía él. Y bueno, de todas formas, tú te pasas el día grabando, o sea que tampoco es tu rutina, ¿no? De cierto modo. Totalmente, yo estoy todo el día metida en estudios, todo el día. Pero es verdad que cuando llegaba al estudio de música y iba a grabar una canción, para mí era un terreno pues que domino menos. Entonces me he fiado mucho de lo que él veía. Por eso te digo que muchas veces me dirigía. En 11 de noviembre, por ejemplo, que es una carta a una amiga que perdí. Cada 11 de noviembre yo pienso en ti y no te llamo ni te escribo porque aprendí a dejarte ir. Me decía, no, pero ya no estás tan ahí, ya no estás tan pequeña, estás más entera, dilo, es una cosa que te tienes que decir tú a ti misma también. O sea, el tío hacía ya como de psicólogo mío, ha sido la leche, ha sido genial.
¿Te gusta jugar con una cierta ambigüedad en el lenguaje para que la gente pueda llevarse las canciones a su terreno? Puede ser, sí. Sí, es posible que lo haga. Yo tengo la percepción que tengo de mí misma, que no sé si es acertada o no, es que soy muy literal escribiendo, muy literal. He utilizado poca metáfora en general. Bueno, la rabia tiene más metáforas, pero hay otras cosas que son muy literales en la rabia y en un montón de canciones, súper literales. Entonces no tengo esa conciencia de utilizar a propósito cosas que se queden un poco en la ambigüedad para que todo el mundo... Vale, no es deliberado, ¿no? Entonces. No es si lo he hecho, desde luego no es deliberado y además te diré que no, cuando compongo no estoy pensando en cómo lo va a recibir el otro. A lo mejor debería, no lo sé. Claro, te lo decía porque yo, con esa canción precisamente que has citado, ¿no? Me quedé un poco pensando... Habla de una pareja que le pilló demasiado joven y no supo cómo llevarla... Y le gustaría retomarla de alguna manera. Bueno, algo así, ¿no? Como... Podría ser, Sí, ¿por claro. qué no? No, es una amistad. Es una amistad que se perdió, que se acabó y además mucha gente me escribió en su día, me decía, yo también perdí a una amiga que decidió que ya no quería ser amiga mía, me costó muchísimos años entenderlo y cuando escucho esta canción, y eso es increíble porque yo era una cosa que necesitaba pues decirle a ella, decirme a mí, como cerrar ese... Pero claro, yo pensé muchos años en qué podía haber hecho para perderla, ¿no? Y sobre todo no para recuperarla, sino para no volver a hacerlo con nadie más, que es un poco lo que dice la letra. Tu pérdida fue una lección, pero para aprender a ser mejor amiga de mis futuras amistades, ¿no? Para cuidar mejor a mis futuras amistades. Y es genial que cada uno se lo lleve a su terreno luego. No lo hago pensando... Si lo dejo ambiguo, pues puede también ser una relación de pareja. No, para nada. Cuento las cosas como me salen y si luego se pueden adaptar a otras situaciones, pues mejor que mejor. Es fenomenal. En realidad me gusta muchísimo. No tengo ninguna necesidad de que nadie se tome las canciones al pie de la letra tal y como yo las concebí. No, esto tiene que ir de esto solo. Te has No, equivocado. para nada. No tienes ni idea. Es un sentir que yo tengo frente a algunas cosas, pero si otra persona lo puede acomodar a su propio sentir, me parece fenomenal, me parece doble regalo poder hacer una canción y que otra persona la disfrute y le dé un significado nuevo. Coincidir. Está en una línea diferente, ¿no? De todas las que veníamos hablando. Sí, es que estamos ahí un poco en el terror, pero coincidir... Vamos a la belleza. Vamos a la belleza. Coincidir. Es bonito porque... Podrías pensar, se llama belleza y terror, por lo tanto hay algunas canciones que van sobre el terror y otras que van sobre la belleza, pero en realidad todas las canciones, incluso las que tienen algo de terror, encierran algo de belleza, ¿no? Como es, puse semillas en las heridas que me hiciste y ahora veo florecer, o sea, todo lo que aprendí de tu ira, de tu maltrato, me hizo fuerte. No significa que tuviera que suceder sí o sí. Yo no creo que todo pase por algo, ni, o sea, fue una putada y ojalá no hubiera sucedido y ojalá yo hubiera sabido defenderme muchísimo antes para no tener que vivir esas cosas, ¿no? Pero sucedió y afortunadamente, para bien o para mal, aprendí, igual tarde, pero acabé aprendiendo. Y aprendí muchas cosas, por lo tanto extraigo belleza de momentos que son un poco feos. Coincidir es un momento bello y además son cosas que podemos dar por sentado, como es haber conocido a alguien hace muchos años que sigue contigo muchos años después, y a veces tendemos a dar por sentada a la gente que se queda con nosotros, como en una relación de pareja larga, como es este caso, pero hay que apreciar que sigan ahí. Quiero ver nacer tu pelo brillo, quiero las arrugas saltar. Cada vez que me haces reír, yo quiero ya contigo hasta el final. Yo quiero ya contigo hasta el final. Yo me doy cuenta
dos personas pasan por muchas cosas, no siempre son iguales, las relaciones pasan por todo tipo de cosas y si siguen ahí es porque hay un esfuerzo por ambas partes de entenderse, de corregirse, de adaptarse, de quererse por encima de lo demás. Y tengo mucha suerte de haber coincidido con esa persona en mi vida y quiero apreciarlo. ¿Cómo ha sido encontrar el sonido del disco? Porque, claro, uno cuando se pone a escuchar música de un artista intenta buscar ahí las referencias, a ver a qué se parece esto, ¿no? Y yo he visto una cierta importancia en la melodía, en las atmósferas, también en la distorsión algunas veces, ¿no? Cómo rompe, pasa de esa atmósfera a lo mejor más melódica y tal, y de pronto hay como una parte más de rabia, ¿no? Por así decirlo. A mí me recordó un poco a Radiohead, por decirte algo, una referencia. ¡Oh, Dios, ojalá! En alguna canción. Sí, no, en serio. ¡Me muero! Es alguna de las referencias que se me han venido a mí a la cabeza. ¿Cuáles tenías tú presentes? Me haces muy feliz. Bueno, Radiohead es una de ellas. Me alegro de hacerte feliz. Sí, me haces muy feliz. Amo Radiohead. Y no solamente yo, es que me consta que Francis también. Es una de las referencias que tenemos en común. Otras referencias que han estado muy presentes. A ver, o sea, una cosa es a qué suena ahora, pero yo te puedo decir que es lo que he escuchado toda mi vida y por lo tanto que puede estar impregnando algunas de las melodías o algunas cosas. Yo llevo toda mi vida escuchando compulsivamente a Björk, a Jeff Buckley. De ahí te vendrá la atmósfera, ¿no? De Björk, ¿no? Particularmente. Me encanta. Sigur Rós. Sigur Rós es mi banda favorita desde que tengo 18 años. O antes, no sé. ¿Qué más? Bueno, hay una chica que hace pop inglés ahora, que es una especie de regreso al pop electrónico. Tiene ahí como algún toque... Bueno, tiene algún toque trip hopero de los 90, pero en general es pop con toques de electrónica, que se llama Holly Humberstone y es una chica que me encanta y Francis sabe que me gusta mucho y entonces pues igual también eso ha influido de algún modo. ¿Qué más me ha influido? Bueno, Sia, los comienzos de Sia. No tanto la Sia de a partir del Chandelier, pero sí la anterior, la que cantaba con 07 y se movía en un estilo más trip hopero. Esa Sia me encantaba, esos discos los tenía yo trilladísimos. No sé, he escuchado mucho Massive Attack en mi vida también. Es la música que me gusta. Yo entiendo que que igual no es para nada lo que se lleva ahora, pero tampoco estaba pensando en hacer una cosa que llenara estadios a día de hoy ni tocar en la Super Bowl, la verdad, porque no lo veo. No, bueno, también te digo, viendo el nivel. Claro, bueno, se llevan otras cosas y me parece estupendo. Sí, todos los estilos, todos los géneros tienen cabida, pero es verdad que ahora a nivel masivo se llevan otras cosas y que cuando nos ponemos a hacer este disco y nos ponemos a buscar estos sonidos, desde luego no lo hacemos pensando en que le va a encantar a la gente, lo hacemos buscando que nos encante a nosotros. Esa es la verdad. Viendo lo que a ti te preocupa, bueno, la técnica, el hacer bien tu trabajo y demás, es que esta pregunta no sé si es un poco inoportuna, pero ¿qué piensas de Bad Bunny? A ver, lo tengo poco trabajado. Ahora mi chico está como descubriéndolo y lo pone bastante. Entonces yo lo oigo de fondo, digamos. Yo no me he metido ahí, pero también te digo, yo soy curiosa, me gusta investigar y la única razón por la que no he entrado en ese mundo es porque estoy con el disco, estoy también grabando un audiolibro, estoy con una ficción sonora. O sea, ahora mismo estoy con tantas cosas que no puedo ponerme a explorar ni dedicarle toda mi atención. Pero desde luego sí atrae a tanta gente y, bueno, por supuesto vi la parte de la mención de todos los países de América, que fue muy emocionante y yo también me emocioné mucho con eso. Lo que oigo, bueno, pues forma parte... A ver, hay de todo en este disco que estoy oyendo, ya te digo, de fondo. Hay de todo, hay cosas que son, bueno, que te llevan a otras épocas y que están fenomenal. Entonces realmente no me siento
en situación de juzgar nada. Yo creo que si atrae a tanta gente es que algo, una magia tiene, desde luego. Tiene que tenerla, aunque yo no me haya podido poner a descifrarla, pero algo tiene seguro. No sé, eso pienso. No somos capaces de determinarlo, pero algo tiene. Pues, a ver, musicalmente me parece muy interesante lo que ha sacado el último disco. Musicalmente muy interesante. Ahora, sí, yo hago cosas ¿lo que él muy hace guays. es cantar o qué es lo que hace? Porque eso es lo que Bueno, yo pero veo. eso también lo podrías decir del rap, fíjate. Claro. Toda la vida, ¿no? Del rap de repente que era como gente hablando, que parecía que no tenía melodía y luego descubres que sí que la tiene y hay cosas de rap que son fantásticas. O sea, realmente con los géneros que nos son un poco ajenos pasa eso. Ya te digo que es que yo no... Claro, es que en este disco hay muchos géneros mezclados, no es puro reggaetón, creo. Es que ya te digo que no me he puesto Sí, no, reggaetón no es solamente. a verlo. O sea, no, hay muchas cosas y hay cosas que suenan estupendamente. Entonces, es cantar, es un rapear, es spoken word latina, no sé exactamente lo que es, pero desde luego atrae a muchísima gente, tiene que tener muchísimo carisma, ya se veía en la actuación de Super Bowl que tenía muchísimo carisma y tampoco me he puesto a escuchar las letras, por ejemplo, pero igual de repente hay cosas ahí que mueven el corazón de la gente. Es que me pasa un poco con Bad Bunny lo que a mucha gente le pasa con Taylor Swift, que es que como no entras en su mundo, no entiendes el éxito. Y entiendo perfectamente que eso suceda. Yo soy muy fan de Taylor Swift, pero también me costó mucho hacerme fan de Taylor Swift. O sea, tuve que querer meterme a conciencia para entender qué había ahí dentro y descubrí un tesoro. Y descubrí una profesional que me fascina a muchísimos niveles distintos, además. Entonces entendí la fascinación. Pero cuando mis amigos me dicen, no entendemos qué ves en Taylor Swift, pienso, ya, a mí me pasa eso con muchos otros artistas. Entonces de repente pues igual me pongo a explorar a un artista de reggaetón, por ejemplo, y descubro y me fascino, ¿no? Pero sí, a los géneros a los que no estamos acostumbrados hay que darles tiempo, ¿no? Porque... Pues sí, si no es cantar, pues estará haciendo otra cosa, no lo sé. No puedo, o sí, será cantar de esa manera. Es que yo no lo puedo, no me siento con ningún tipo de derecho a juzgar nada, la verdad. La música está para jugar, para disfrutarla, para comunicar cosas. Bueno, queda muy claro que no eras tú la que hacía bullying en el colegio. No se lo vamos a hacer a Bad Bunny. No, para nada, sobre todo porque además parece un tío majísimo. Me parece, no sé, parece, yo qué sé. Sí, parece majo. Fíjate. Una persona, pero parece un encanto, yo qué sé. Sí, y es que algo parece de verdad majo, tendrá su... Yo me voy a poner en serio a investigarlo cuando me libere un poco de todas las cosas que estoy haciendo ahora, porque igual descubro algo que me fascina o no, o igual me da igual. Pero desde luego, si fascina a tanta gente, está bien ahí. Yo llego a la conclusión de que él no me gusta, pero que por lo menos el último disco sí que creo que hay canciones que musicalmente son interesantes. Pero cuando dices él no te gusta, ¿qué es la idea de él? Su técnica, su forma de rapear, su forma de cantar, o sea, me parece descuidado, sin vocalización, o sea, esa parte no la consigo entender. No consigo entenderlo. Lo comprendo, entran otras cosas, entra el acento. Sí, supongo que habrá otras cosas, ¿no? Yo no las veo, pero supongo que habrá otras cosas. No, pero mira, por ejemplo, el otro día mi chico puso una canción y me daba mucha ternura porque yo tengo una tía puertorriqueña y que ya no está con nosotros. Pero claro, su manera de hablar pues a mí me resulta muy amorosa porque, bueno, pues eso, porque la relaciono con cómo era ella, que era una persona muy amorosa. Entonces, de repente, pues uno... Es que hay cosas que te hablan al corazón. Hay acentos que te resultan muy ajenos porque no estás acostumbrado a ellos y hay otros que te hablan al corazón porque forma parte de tu infancia de alguna manera, ¿no? Como me sucede a mí en concreto con esta tía de Puerto Rico que yo tenía. Entonces, pues sí, entiendo que te resulte ajeno. Es que hay cosas que resultan muy ajenas. Yo, por ejemplo, tampoco he entrado en el mundo del K-pop, por ejemplo. Pero no porque no me vaya a gustar, es que no he entrado, pues eso, pues porque hay muchísimas cosas donde elegir y muchas cosas que ver y muchísimo que leer y mucho que escuchar y bueno, pues no me he puesto con ello, pero algo tendrá seguro.
Y además, ya te digo, lo de la Super Bowl fue muy molón, muy molón. Y mola, joder, es muy bonito también ver a un artista. Es muy importante ver a un artista latino ahí en la Super Bowl. ¿Sabes? Que es un evento tan... Sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos es muy importante ver a un artista latino en la Super Bowl. Tú piensas que en las calles lo están pasando muy mal. Pues, civiles normales, ¿eh? Entonces, joder, tiene mucha relevancia que eso haya sucedido este año. Y eso me emociona mucho. Escuche o no a Bad Bunny, me emociona mucho que estuviera allí. Y me emociona mucho que cuando habla de América mencione todos los países que la conforman. Eso es muy emocionante, sin yo ser de ahí, pero era el momento de hacerlo, justo. Hablando de menciones, ¿quién no se te podía olvidar en los créditos del disco? Pues mira, a ver, iba a decir Francis, pero es que Francis forma parte de este disco como yo, entonces no tiene sentido que se lo agradezca a él, porque en todo caso es un disco de los dos, claro. Hemos trabajado muy codo con codo, pero sí mi pareja Xavi, que está ahí desde la primera nota que me pongo a tocar el piano. ¿Estás escribiendo algo? ¿Lo puedo oír? Desde el principio. Mándaselo a Fran, que está súper bien. Es el Está apoyo. moviendo la pierna, vete a grabar, ¿no? Sí. Apoyo como ese, no lo quiero perder nunca. Ese es el mejor. Y me gusta mucho además que podamos compartir esas cosas, que él me escriba, que me pase cosas que escribe, las ideas para su siguiente novela, por ejemplo, y yo poder enseñarle las canciones que voy haciendo. Eso es una situación fantástica para una pareja, que disfrutemos los dos del arte del otro. He tenido mucha suerte con que le guste lo que hago, podría no haber sucedido, pero a él le gusta lo que yo hago y a mí me gusta lo que él hace, entonces eso es bastante ideal. Yo creo que a mi psicóloga también le dedicaría este álbum, que es la que me ha ayudado a entender muchas cosas de mi crecimiento y de mi vida y de mi estado mental y emocional. Has hablado antes de que no vas buscando con este disco llenar estadios. Ni la intención es la Super Bowl, aunque bueno, si te quieren invitar, tampoco es que lo vayas a rechazar, ¿no? Tener a todo el mundo llorando ahí con baladas tristes, ¿te imaginas? Oye, ¿por qué no? Claro, este disco no es muy festivo. Entonces yo entiendo... Es que cuando digo eso parece que es como... No, este disco lo he hecho solo para mí. A ver, seamos realistas. Me encantaría que le gustase a mucha gente, pero hay que ser realista. El algoritmo ahora, a las personas que no tenemos un apoyo económico detrás, nos sepulta bajo un montón de reels de maquillaje y de renovaciones o de animales o de lo que sea que le salga en el algoritmo a cada uno. Entonces es muy difícil que... Parece que es más fácil que nunca estar en plataformas y que tu música sea escuchada, o sea, bueno, no, que esté accesible, voy a decir. Es más fácil que nunca que tu música sea accesible, pero es más difícil que sea escuchada realmente. Porque sí, muy difícil sobresalir. Es que la atención está completamente dividida entre miles de millones de cosas y ya te digo que se sepulta rápidamente. Entonces, me encantaría llenar un estadio, pero tengo que ser una persona realista. Yo no tengo el dinero para poner carteles en Gran Vía con mi cara en la portada del disco, ni en Times Square, ni... Por favor, señores de la Super Bowl, llamadla. Pero no para el descanso, mejor para el cierre. No sé si en el cierre hacen algo, pero lo podrían pensar. Para llorar por los claro, que han perdido. Al final, para darle un toque emocional al final. La de la Super Bowl es una medio broma, pero también pienso en los... O sea, no, es broma absoluta, claro. Evidentemente, el tipo de música que yo hago nunca podría sonar en un sitio así, no tiene cabida. Pero yo creo, vaya, ojalá no fuera el caso. Pero yo también pienso en los artistas que a mí me gustan mucho. Mira, a mí me gusta muchísimo una artista que se llama Rachel Yamagata, que es una chica de Nueva York. I'll find a way to see you again. Que de vez en cuando se hace una mini gira. Esa chica lo peta mucho en Estados Unidos y en Corea. Bueno, y también en Japón, porque debe ser de padre japonés. A ver, Estados Unidos, Corea, Japón. Sí, esos tres países creo que ella gira más por ahí, pero de vez en cuando se hace alguna mini gira por Europa y toca en locales chiquititos
con poquita gente, pues con 100 personas, 150 personas, y pienso, mira, y es música también muy melancólica y tal, y pienso, es que probablemente lo ideal es que yo pudiera tener algo así, ¿sabes? Unas giras pequeñitas con un grupo. Bueno, en fin, que si le gusta a alguien, fenomenal. Y si no le gusta a nadie, pues oye, siempre voy a tener un posavasos bien guapo con mi cara. Eso te iba a decir. Te iba a decir, alguien que tenga interés en verte en directo, que nos esté viendo, que tenga, pues no sé, un teatro, ¿dónde te ves bien? Teatro sería ideal. Venga, pues por favor, gente con teatros que nos esté viendo. Entre otras cosas porque yo odio estar de pie. Me duelen mucho las piernas cuando estoy de pie y me encanta estar sentada, y entonces pienso mucho en el público. Yo cuando voy a conciertos necesito sentarme sí o sí, no puedo, o sea, como espectadora quiero decir. Entonces pienso mucho en que quiero que la gente se pueda sentar cuando me ve. No me gusta, pero porque pienso que a todo el mundo le duelen las piernas como a mí. Entonces teatro para mí es ideal también por este tipo de música que es tan atmosférica y tan intimista y tan introspectiva, intensa, ¿sabes? No es música de bailar, es música como, pues eso, es densa. Entonces yo creo que un teatro sería perfecto. Pienso, no sé. Pues Niki, muchísimas gracias por este ratito. A ti. Jo, me has dedicado un montón de rato porque tengo un palique de la leche, ¿eh? No, yo es que estas conversaciones, no sé si llamarlo entrevista, quiero que sean eso, algo dilatado, sin prisa. O sea, de aquí saldrá algún short, alguna pieza más rápida, más cortita, que si se hace viral será genial. Pero la entrevista no es para hacerse viral, la entrevista es para que te conozcamos un poco. Eso está genial. La verdad es que no buscar la viralidad, sino la autenticidad yo creo que es un punto muy positivo. Es lo que te nutre. Al final la viralidad es muy efímera. Pues muchísimas gracias, Niki. Gracias a ti, muchas gracias a ti, Daniel.